Ok, vamos a empezar, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una pequeña oración para poner esto en las manos de Dios, este estudio. Padre, en nombre del Señor Jesucristo, Señor, estamos, Señor, delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, de tu auxilio, de tu Espíritu Santo, de tu misericordia, que tú seas con nosotros, en nosotros y por nosotros, que tú nos envuelvas, Padre, que mandes ángeles alrededor de nosotros, Padre, que los aires sean limpiados, envía tu maná del cielo, Padre, destapa nuestros oídos espirituales, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre, unge mis labios, Señor, purifícalos con un carbón encendido, Padre, que mis pensamientos tengan una continuidad, una concordancia, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Los hermanos que estamos aquí reunidos en tu nombre, invocamos tu nombre para que tú te hagas manifiesto, Padre. Envía tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a nuestro apóstol, a Alfredo Hernández, donde quiera que esté, Padre, y a cada uno de los pastores, Señor, las personas, Señor, que van a ver también la grabación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 2 del Éxodo, y verso 16 dice: y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y les dio a beber a sus rebaños. Cuando ellos volvieron a Reuel su padre, él dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas: un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dio a sus hijas y él le dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y él dio a su hija Séfora a Moisés. Muy bien. Vamos a hablar de las características de la iglesia. Dijimos la otra vez, que Dios, a través del apóstol Pablo, le da características para los ancianos, para los sugieres, ¿verdad? Dice que tienen que ser no dados a mucho vino, maridos de una sola mujer. Y dijimos que si son muchas características para estos, también para los 5 ministerios se piden muchas características, pero para la iglesia esposa de Cristo, como es el rango mayor, hay muchos rangos, hay muchos tipos de salvos, pero el galardón mayor que puede obtener un ser humano sobre la tierra es llegar a ser esposa de Cristo. Entonces se le tiene que exigir más, al que más se le da, más se le pide, ¿no? Entonces hay muchos tipos de salvos, pero no todos van a ser esposa de Cristo, ¿verdad? Pero la esposa que es esposa de Cristo tiene muchas características y cualidades, que vamos a ver algunas de ellas. Si alguien pudiera apuntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 100, a ver si alcanzamos a sacar 100 características de la iglesia de Cristo. Pero quiero decirles que en la Biblia todas las historias que están en el Antiguo Testamento son cristocéntricas, es decir, son como una rueda de bicicleta que los rayos van hacia el centro y el centro es Cristo. Dios tiene muchas formas de revelar, ¿verdad? Lo dice en el Nuevo Testamento, pero ahora lo ha hecho a través de su Hijo amado. Pero en el Antiguo Testamento, todas las historias que están en el Antiguo Testamento son sombra y son figura de la redención del ser humano, todas, sin excepción. Y decía el hermano Toniel Ríos Paredes que la palabra de Dios tiene 7 niveles de revelación, ¿verdad? Es decir, que a veces con una sola cita bíblica nosotros le podemos dar diferentes enfoques a la misma cita bíblica. Podemos hacer hasta, por decirlo, varias predicaciones, si nos pusiéramos a predicar viernes, sábado, domingo, lunes, martes, toda la semana, de un solo versículo, pero con diferentes enfoques. Serían diferentes predicaciones utilizando la misma cita bíblica, ¿verdad? Entonces, todas las historias de la Biblia son figura de Cristo, la iglesia y la redención del hombre. Muy bien, aquí dice que Moisés fue llevado a Egipto en el Éxodo.
Usted sabe la historia de Moisés, fue echado a un río, y Moisés es figura de Cristo, que Cristo lo trajeron a este mundo, fue echado al río del Espíritu, y llegó a este mundo que se llama Egipto. Pero por alguna razón Moisés sale de Egipto. Usted sabe la historia. Esa es la primera venida de Cristo. Después, Moisés, porque Moisés, como todos los personajes del Antiguo Testamento son figura de Cristo, vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Moisés dice que llegó con las hijas de Jetro y tenía 7 hijas. Jetro es figura de Dios Padre, del Padre. Y las 7 hijas son figuras de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Y el Señor Jesús se va a casar con una de ellas, de las de Apocalipsis. Si usted nota, por ejemplo, en Noé, en el arca de Noé, vamos a tomar con Noé 2 figuras diferentes, pero esta es una de las figuras donde Noé entra al arca. El arca representa la salvación, que tiene 3 niveles, igual que el tabernáculo de Moisés. Pero resulta que al arca, ¿cuántas personas entraron? 8. Es decir, Moisés, su esposa, sus hijos y sus nueras. Entonces representan grupos de salvos. Pero entró Moisés, Noé, que es figura de Cristo, y 7 más, que son las 7 iglesias. Ahora, en Apocalipsis nos menciona, ahí en estos ejemplos, nos está englobando todas las iglesias de todo el mundo en un grupo de 7. Pero dice en Apocalipsis, al que venciere de la primera iglesia, lo saco y lo aparto. De la segunda iglesia, al que venciere, lo saco y lo aparto. Es decir, Cristo no se va a casar con la iglesia que tipifica a los hermanos tipo Éfeso, tipo Esmirna, tipo Filadelfia, ¿verdad? Pero estas iglesias que están en Apocalipsis, primeramente representan etapas de la iglesia, ¿verdad? Pero también representan las iglesias que están representadas en todo el mundo a nivel mundial desde el principio hasta el final. Pero Dios va a sacar a los vencedores de cada grupo, de cada época, de cada iglesia, y va a ser una iglesia más que vencedora. Esa es la que se va a casar con Cristo. Los otros son salvos, ¿cómo no? Pero no serán parte de la novia. Es decir, Cristo no se va a casar con la iglesia de Filadelfia, porque todas las iglesias tienen un pero, ¿verdad? Pero esto, pero lo otro. La única que parece como que no le pone peros el Señor Jesucristo es a la de Filadelfia. Nosotros podemos sacar un estudio con relación a las 7 iglesias y decir, hay cristianos que son a la manera de Éfeso. Buscamos qué significa la palabra Éfeso, entonces hay cristianos tipo Éfeso. Si nosotros buscamos qué significa la palabra Filadelfia, buscamos qué significa la palabra Filadelfia y vemos que hay cristianos que son tipo Filadelfia. Pero Filadelfia es la iglesia a la única a la cual parece como que no le reprocha algo. Pero diríamos que es la única que es más como exacta y precisa. Pero aún así, Filadelfia está compuesta de 2 palabras, filos y delfia. Es un amor filial. Sabemos que en el idioma griego existen 3 tipos de amores: el eros, el filos y el ágape, ¿verdad? El eros es el de pareja, el sexual, el erótico. El filos es el sentimental, el emocional, el que tú puedes querer hasta un perro, puedes querer a tu casa, puedes querer a un niño, puedes querer, es un amor sentimental. Pero el ágape es el amor incondicional de Dios. Entonces Filadelfia tenía un amor que era filial, solo sentimental, solamente emocional. Es decir, es de ese tipo de iglesias que yo te quiero mucho, pero a la hora de la necesidad no hay apoyo, no hay ese verdadero amor incondicional, que es el ágape. Entonces ese es el pero de esta iglesia. Pero bueno, entonces Cristo se va a casar con una de estas iglesias, y aquí están representadas todas las iglesias en un grupo de 7. Pero ¿por qué digo yo esto? Porque vamos a analizar varias historias de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros analizamos el Cantar de los Cantares, si nosotros analizamos a Ruth, si nosotros analizamos a Esther, si nosotros analizamos a Rebeca, si nosotros analizamos a
el Cantar de los Cantares, usted se va a dar cuenta de que hay muchas mujeres involucradas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de El Cantar de los Cantares, todas las mujeres que están, apunte esto, todas las mujeres que están en la Biblia, en el libro del Cantar de los Cantares, representan iglesias, todas. Entonces, en el libro del Cantar de los Cantares, si nosotros vamos al libro del Cantar de los Cantares, nosotros leemos que dice, primeramente, dice, leamos Cantar de los Cantares, capítulo, y apunte las iglesias que va a haber ahí. Dice, voy a leer 6, verso 8. Dice, 60 son las reinas, 80 son las concubinas, y las doncellas son sin número, ¿verdad? En otras versiones dice vírgenes, ¿verdad? Dice, pero sin igual es mi paloma, mi perfecta, es la hija única de su madre. Aquí está hablando de varios grupos de iglesias. Hay unas iglesias que son como reinas, que se creen la última Coca-Cola del desierto, como la reina Esther, pero que creen que son las únicas. Hay iglesias que creen que son las únicas, pero no se van a casar con Cristo, aunque sean muy reinas, aunque tengan fama, aunque sean grandes, aunque salgan en las redes sociales, aunque prediquen en lugares mega gigantotes. Eso no significa que van a ser de la esposa. Dice, 80 son las concubinas. Las concubinas son las que ya tienen intimidad con Dios, intimidad con Cristo. Pero dice, muchas son, y su número son las vírgenes. La mayoría son vírgenes. ¿Qué quiere decir virgen? Que no ha tenido relaciones sexuales, pero nosotros estamos hablando en un sentido espiritual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay iglesias donde Cristo ni siquiera ha entrado, que Cristo no las conoce, ¿verdad? Entonces, porque aquí el Salomón representa a Cristo, y todas las mujeres que están en el libro de Cantar de los Cantares representan iglesias, todas, pero no son las únicas, porque luego dice, aquí adelantito dice, tenemos una hermana que no tiene pechos. Se está refiriendo a una iglesia que no tiene alimento espiritual para darle a los hijos. Ese es otro tipo de iglesias. Entonces Cristo se va a casar con una mujer madura. Característica, apunte características. Cristo se va a casar con una mujer madura. Dice aquí, y luego está otra, en el capítulo 5, otra mujer que es la misma amada, dice, he entrado en mi huerto. Haga de cuenta que todo el libro Cantar de los Cantares es un libro increíble, maravilloso, hermoso, que tiene la revelación, que ahí está toda la historia de la iglesia, toda, y de las iglesias, ¿verdad? Pero dice, en el capítulo 5 dice, he entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía. Haga de cuenta que Cristo le está hablando a la iglesia. He recogido mi mirra, es decir, ya hice lo que tenía que hacer, consumado es. Dice, con mis bálsamos he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Comed, amigos, venid y embriagueos oh amados. Y luego contesta la amada, dice, yo dormía pero mi corazón velaba. Está hablando aquí de una iglesia que se va a quedar a la tribulación y a la gran tribulación. Esta no va a ser de la esposa, va a ser de la que se va a quedar en la tribulación. Dice, una voz, mi amado toca la puerta. ¿Por qué si Cristo es el dueño de la iglesia, por qué en Apocalipsis 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguien entra, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué está afuera? Porque son iglesias vírgenes, son iglesias donde Cristo no ha entrado, ni lo dejan entrar. Hay shows, hay luces, hay humo, hay payasadas, hasta payasos meten a las discotecas dentro de la iglesia. Hacen un circo, de verdad. De verdad, el otro día yo puse un vídeo en YouTube, en la televisión, era un circo. Y mis hijos se asustaron y se espantaron y dijeron, ¿qué está haciendo el circo dentro de la iglesia? Mis niños de 9, 10 años diciendo eso. O sea, ellos ya captaron. Y yo no les dije nada, ¿verdad? Entonces hay iglesias que se han convertido en un circo romano, donde solo hay show. Pero esta dice, yo dormía, es decir, era una iglesia
dice la Biblia que Cristo no va a venir antes de que venga la apostasía generalizada. Nosotros entendemos la apostasía como gente que ya no cree en Dios, pero no se refiere a eso. Cuando dice apóstata, dice la iglesia general se va a dormir. Esto lo vamos a ver, hermanos, lo vamos a ver en la figura de Adán y Eva. Adán es figura de Cristo. Eva es figura de la iglesia que va a salir. Pero dice la Biblia en el Nuevo Testamento que, más bien, toda la iglesia universal de Cristo, toda la iglesia, bienvenidos, tomen asiento, acá hay asientos. Toda la iglesia universal de Cristo es el cuerpo físico, Cristo en su cuerpo físico dice, la iglesia universal es mi cuerpo místico y yo soy la cabeza. Eso dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cristo es la cabeza y toda la iglesia universal es el cuerpo místico, pero van a dormir a la iglesia. Así como durmieron al primer Adán, van a dormir a la iglesia. ¿Qué es lo que dice aquí? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es decir, la iglesia se va a dormir espiritualmente. No que se volvió apóstata, que se volvió idólatra, sino simplemente fundamental espiritual. Y la gente cristiana no sabe que está dormida espiritualmente. No lo sabe. Pero, ¿qué sucede? Que al cuerpo de Adán lo duermen y sacan una costilla y de ahí sacan a Eva. Igual va a ser del cuerpo de la iglesia universal de todo el mundo, de ahí va a salir la iglesia esposa. Pero no todos van a ser esposa de Cristo, solamente una parte muy pequeña, de ahí van a ser, pero todos son salvos, ¿verdad? Entonces dice aquí, yo dormía pero mi corazón velaba. Entonces, otra característica, la iglesia sale del costado de Cristo. Cristo estaba en la cruz y le atravesaron el costado y de ahí salió la iglesia. Como Eva salió de la costilla de Adán, la iglesia sale de la costilla de Cristo. Dice, yo dormía pero mi corazón velaba, una voz, mi amado toca la puerta, ábreme hermana mía. Cristo está diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, ábreme amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mis cabellos están empapados de rocío. Mis cabellos, ahorita me voy a regresar aquí donde dice, amada mía, perfecta mía, paloma mía. Dice, mis cabellos, haga de cuenta que Cristo está hablando, dice, empapados de la humedad de la noche. Y contesta la esposa, dice, la amada, dice, me he quitado mi ropa. Es decir, la cobertura, ya no tiene cobertura. Las coberturas son muy importantes. Es que aquí quiero hacer un espacio grande, tendría que hacerlo, porque cuando la mujer se cubre con el velo, está reconociendo autoridad y es una señal de autoridad, es un símbolo, una señal, ¿verdad? Pero diríamos así, un hermanito me dijo hace días, a mí lo del velo no me quita ni me pone. Le digo, está bien, no hay problema, no te afecta en la salvación, lo del velo, no afecta, ¿verdad? Pero si nosotros vamos al libro de Rebeca cuando va a ver al amado, le pregunta al anciano, que es el Espíritu Santo, y Rebeca es la iglesia, le dice, ¿quién es aquel que está allá? Dice, ¿quién es? Mi amado, es decir, es Cristo. Y dice que se tapó. Y lo único que tenía era ojos. Lo único, dice que el amado la vio y se enamoró de ella. Bueno, pero ¿cómo se enamoró si no vio su cuerpo? Solo vio sus ojos. Porque la iglesia lo único que tiene son ojos. Ojos nada más. Pongo ejemplos. Voy a hacer una pausa. Yo le dije a usted la otra vez que en Ezequiel dice que hay unos seres, un ser que tiene 4 caras. Cara de león, cara de hombre, cara de becerro y cara de águila. Y que ese representa los 4 evangelios y representa los ministerios. Ese ser, la primera cara de león representa a Cristo como rey, es el evangelio de Mateo. La segunda cara es de hombre, porque Cristo vino como humano, representa al siguiente evangelio, que presenta a Dios como el Hijo del Hombre. Porque se dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. En el primero no se dice Hijo del Hombre, en el primero se dice Hijo de David.
es decir, es descendiente de reyes. Está la cronología, ¿cómo se dice? Que hijo de David, hijo de Isaí, hijo de David, etcétera, ¿verdad? La genealogía, ¿verdad? El segundo es hijo de hombre, el tercero es becerro, ¿verdad? Lo presentan como el Cordero de Dios, que viene a ser sacrificado. El cuarto evangelio lo presenta como hijo de Dios, es el águila. Entonces, ese ser representa los 4 evangelios, pero también representa a Cristo, pero también representa los 5 ministerios. Porque cada ministro debe de tener esas 4 caras. Debe de ser hijo de un rey, el carácter del reino. Debe de ser muy humano. Debe de ser cordero, ya no para sacrificio en la cruz, aunque dice que debemos cargar nuestra cruz y crucificar la carne. Está hablando en un sentido espiritual, pero también tiene que ser hijo de Dios. Pero luego menciona un ser, dice que tenía ruedas sobre ruedas y que estaba llena de ojos. Representa la iglesia que está en todo el mundo. En todo el mundo, la iglesia la iglesia de todo el mundo está rodeando la tierra y tiene ojos. Lo que yo no veo, usted lo ve. Lo que usted no ve, lo ve otro. Lo que no ve la misión de nosotros, la ve otra misión. Porque lo único que la iglesia tiene es ojos. Pero cuando la iglesia pierde los ojos, pierde la visión. Por ejemplo, todas las mujeres, dijimos que están aquí en Cantares, de los Cantares representan iglesias. Pero hay hombres también que representan iglesias que se quedaron, ¿verdad? Por ejemplo, Sansón representa la iglesia que se va a la gran tribulación. Sansón fue predestinada por Dios. Tenía los 7 espíritus de Dios, que eran las 7 trenzas. Fue guardado desde el vientre. Fue consagrada, pero pecó el primer día, pecó el segundo día y pecó el tercer día. Le quitaron los ojos, que fue la visión. Le quitaron el cabello, que son los 7 espíritus de Dios. La visión ya no la recuperó. El cabello sí le creció. Solo que Sansón, cuando sintió que le estaba creciendo un poquito el cabello, agarró las columnas y se suicidó junto con los demás. Eso le va a pasar a la iglesia que se va a ir a la tribulación. Va a ser, aunque salva, porque Sansón fue salvo. Y me atrevo a decirlo, que Sansón fue salvo porque representa a esa iglesia que se queda a la tribulación y a la gran tribulación, porque está en el Nuevo Testamento, en los héroes de la fe. Aparece Sansón en los héroes de la fe. Entonces fue salvo, pero fue de la iglesia que se quedó a la gran tribulación, no de la iglesia que se va a casar con Cristo, aunque fue predestinada. Y Dios lo predestinó para que fuera su campeón, no para que fuera un payaso de circo, como las iglesias que tienen circo en su iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia lo único que tiene ojos, pero si tú pierdes la visión ya lo perdiste. Solo que Sansón, si se hubiera esperado un poquito, le hubieran salido los 7 espíritus de Dios otra vez, pero no se esperó. Nomás sintió que le estaba creciendo un poquito. Si Sansón hubiera esperado que le crezca el cabello y las trenzas, Dios lo usa y no perece junto con los del mundo, pero pereció con los del mundo. Por eso dice la Biblia: salid en medio de ellos, pueblo mío. ¿Qué hace el pueblo de Dios en Babilonia? Que es un sistema. El sistema de Dios es Jerusalén, que significa paz. Babilonia es el sistema del mundo, que significa confusión. Pero hay gente de Dios en Babilonia, porque dice Apocalipsis: salid en medio de ellos, pueblo mío. Es la iglesia que se va a ir a la tribulación, que Dios no lo quiere y que Dios está invitando a que salgan de ahí. Entonces, pero lo único que la iglesia tiene son ojos. Pero dijimos esto por lo de la cobertura. Si usan velo o no usan velo, no dejan de ser salvos, pero está poniendo como símbolo de autoridad, la única que se cubre, porque Rebeca era la única que se iba a casar con el amado, pero iban más doncellas. El criado llevó camellos y de regreso se trajo muchas doncellas y se trajo a Rebeca. Rebeca representa a la que se casa. Las otras doncellas no se cubrieron,
¿Por qué? Porque son coquetas, porque le coquetean. Son las iglesias que son salvas, ¿cómo no? Que van a tener encuentro con el amado, sí, pero no para casarse. Y no se cubren, ¿por qué? Porque son coquetas, porque le coquetean al mundo. Por esa razón, le coquetean a otros dioses, a otros amores, le coquetean a otras cosas. O sea, el deleite de ellas no es el amado, es cualquier cosa. La televisión, todo lo que el mundo te ofrece. Eso es lo que le interesa a las doncellas, en la figura de Rebeca. Pero dice aquí, dice, pues mi cabeza estaba empapada de rocío, mis cabellos empapados, está hablando el amado, dice, pero luego contesta la amada, dice, me he quitado la ropa, me he quitado la cobertura. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? Dice, he lavado mis pies. O sea, esa es una falsa santidad. Dice, o que ya se los lavó, pero que no se cree santa y perfecta y no quiere volverse a ensuciar. Dice, ¿cómo los volveré a ensuciar? Dice, mi amado metió su mano por la apertura de la puerta, es decir, quería entrar el amado, Cristo, dice, y se estremecieron por él mis entrañas, dice, y se estremecieron por él mis entrañas, dice, yo me levanté para abrir a mi amado, es decir, se levantó, dijo, bueno, pues, ahí voy, dice, y mis manos destilaron mirra, y mis dedos mirra líquida sobre los portillos de la cerradura, abrí a mi amado, pero mi amado se había ido, es decir, ya fue lo del rapto, ya fue lo de la parucía, ya fue todo eso, ya sucedió, para ella ya sucedió, se despertó tarde. Entonces dice, se había ido, tras su hablar salió mi alma, es decir, esta iglesia que se queda en la tribulación despierta y dice, ya fue el rapto, me quedé, dice, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Lo que sigue es lo interesante. Me hallaron los guardias que ordeaban la ciudad, me golpearon y me hirieron. Esta es la gran tribulación. La iglesia que va a ser golpeada, que va a ser azotada. ¿Por qué? Porque no abrió a tiempo la puerta. Porque se levantó ya tarde, ¿verdad? Y ahí está representada toda la tribulación y la gran tribulación. Entonces esta iglesia representa a la que se queda en la tribulación. Entonces dijimos, todas las mujeres que están en Cantar de los Cantares representan iglesias. Y hay muchas, dice, yo os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de decir? Dice que estoy enferma de amor. Ahora ya está enferma de amor, pero tarde. Por eso dice a una de las iglesias de Apocalipsis, tú has perdido tu primer amor. Haz las primeras obras, pero también ese primer amor. Ay, aquí tengo. Le tomo gracias. Representa a la iglesia que tuvo su primer amor y que se enfrió y que va a recuperar ese amor, pero después de la tribulación. Va a decir, ahora sí te amo, Señor, ahora sí perdóname, ahora sí. Lo va a querer buscar. Lo busqué, pero no lo hallé. Dice aquí. Entonces todas las iglesias que están en Cantar de los Cantares son figuras de la iglesia. Dijimos que también hay una que no tiene pechos, que es la que no tiene alimento espiritual. No tiene palabra para darle a sus discípulos, a sus hijos espirituales, ¿verdad? Sino que todo lo buscan por internet. Buscan alimento de microondas, una sopa maruchan espiritual, ¿va? La agarran del micro, la bajan de internet, la meten al microondas y se la dan de comer al pueblo. Pura comida chatarra que no nutre el espíritu, ¿verdad? Pero luego dice aquí, donde dice 60 son las reinas, iglesias figura de reina, 80 las concubinas, otro tipo de iglesias, y las doncellas son sin número. Dice, pero sin igual es mi paloma, mi perfecta. Pero dice acá, dice en el 5, igual en el 5.2, dice, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía y perfecta mía. La que se va a casar con Cristo tiene estas 4 características. Primeramente, es característica de la iglesia que se va a casar con Cristo, apúntele ahí, dice,
hermana mía, es decir, va a ser de la familia. Por eso le dijo Abraham al criado, le dijo, busca esposa para Isaac, pero ten cuidado que sea de la familia. Es decir, Cristo no se va a casar con una de la que no sea de afuera, sino que sea de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces ya somos nosotros de la familia, ya llenamos el primer requisito. Pero luego dice, amada mía, es decir, es una iglesia que ya tiene comunión con Dios, que ya tiene amoríos. Alguien dijo una vez por ahí que esta de Cantar de los Cantares no era tan virgen ni era tan pura, ¿va? Porque dice, bésame con los besos de tu boca, tus besos me saben ayer, pero está hablando en un sentido espiritual. O sea, no era tan pura en ese sentido. O sea, tenía amores con Cristo, es a lo que me refiero. Porque hay otras que son vírgenes, que no han tenido amores con Cristo. En ese sentido, pues solo espiritual, ¿verdad? Pero esta ya es una persona que es una iglesia que se entrega, que ayuna, que ora, que va a los cultos de oración, que va a los discipulados. Ya es una iglesia que tiene amor por la palabra, ¿verdad? Que busca. Y luego dice, paloma mía, ¿verdad? Es otro cuarto escalón, es decir, son como si fueran escaloncitos para llegar a ser esposa. Entonces esta de paloma tiene diferentes características. Primero, dice que como paloma, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo es, ¿cómo dice? Que cuando Juan el Bautista vio, cuando Cristo se fue a bautizar, el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo descendió como paloma, ¿verdad? Entonces está representado por una paloma el Espíritu Santo. Entonces, dice Cristo, sed mansos como la paloma. Entonces, ¿quién más manso que el Espíritu Santo? Entonces, la iglesia que se va a casar con Cristo tiene que ser mansa, no mensa, mansa. Porque hay quienes son bravos, cristianos que son bravos, que no son mansos. O sea, tienen un carácter que no lo pueden dominar, no tienen dominio propio en el carácter, ¿verdad? No son mansos, no tienen el carácter de perdonar, tienen orgullo, tienen altivez. Y tiene uno que, para poder ser de la novia esposa de Cristo, tiene uno que ser manso y humilde. Y lo que menos tienen muchos cristianos es humildad. Lo que muchas veces, o sea, hay puro orgullo, hay pura altivez, pero no se puede casar con Cristo. ¿Por qué? Porque no hay mansedumbre. Entonces, y otra característica que tienen las palomas es que no tienen hiel. Cuando usted abre una gallina, tiene una bolsita de hiel, y usted sabe que la hiel, si se rompe la bolsita, todo el cuerpo se amarga. Ese pollo ya no sirve. Hay que tirarlo porque está amargoso. Entonces, ¿cuántos cristianos amargados no conocemos? Que están amargados, pero que hasta contaminan el ambiente, contaminan a otros con su amargura, ¿verdad? Entonces, la iglesia que va a ser esposa no tiene hiel, no está amargada. Amén. Entonces, pero luego de ahí dice, perfecta mía. Pero quiere decir que para llegar a la perfección, tenemos que ser como paloma. Quitar el orgullo, quitar la soberbia, ser mansos, ser humildes, no tener amargura. Eso es ser como paloma. Esas características es ser como paloma. Entonces, una iglesia o una persona que es amargada, que es orgullosa, que es altiva, no puede ser de la esposa de Cristo. Salvo, ¿cómo no? Salvos hay muchos, hasta del montón. Pero usted no fue llamado para ser del montón. Usted fue llamado para ser esposa, ¿verdad? Entonces, a ver, denle un aplauso al Señor Jesucristo si me está entendiendo. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, aquí dijimos que en la primera parte, las iglesias de todo el mundo están representadas en un grupo de 7. El suegro de Jetro tenía 7 hijas, 7. Una de ellas se casó con Moisés, que es figura de Cristo. Apocalipsis son 7 iglesias que Cristo se va a casar con una de ellas, pero no específicamente con una, sino que va a sacar los vencedores de cada iglesia. Y la iglesia que se va a casar con Cristo va a tener las 7 características, los 7 regalos, los 7 trofeos, va a tener va a ser más que vencedora, va a tener la corona de la vida, el nombrecito en la piedra, va a tener todas esas características. La que es esposa de Cristo,
sume las 7 características que Dios le da a los beneficios que le da a las iglesias que venzan. Esas características son características de la iglesia. O sea, tendrá un nombre en una piedrecita que le van a dar, que solamente él conoce. Va a tener la corona de la vida. Se va a sentar, al que venciere les voy a dar que se siente conmigo, hacia mi lado. A los otros van a ser salvos, pero no se van a poder sentar ahí. Es un privilegio sentarse junto al Señor. Amén. Pero los que no venzan, pues van a ser salvos, pero no más salvos. ¿Va? Bueno, entonces también dijimos grupos de 7. También en el arca entraron 8 personas. Noé representa a Cristo y las otras 7 representan a los diferentes tipos de salvos, pero una de ellas era la esposa de Noé. Y aquí, en Cantar de los Cantares, están representadas por muchas iglesias. Dice que como 1000 mujeres tenía Salomón, que representa a todas las iglesias, pero solo una era la hermana, perfecta, paloma y amada. Solo una. Todas las demás son iglesias, pero esposa, una nada más. ¿Verdad? Entonces hay muchas iglesias, y aquí están representadas por 1000 iglesias, por decir un número. Todas las iglesias están representadas por 1000. En el caso digámoslo, en el caso de Rebeca, dice que Rebeca, o sea, ella vio el sí, esa es otra de las características de la iglesia, pero ahorita vamos a analizar esa figura. Dice que iba ella, pero iban más doncellas. Entonces, ahí está representada Rebeca como la que se casa y las doncellas como las otras iglesias. Creo que eran 10 doncellas, ¿verdad? Ahí está representado todas las demás iglesias en un grupo de 10. En el caso de Esther, dice que Esther fue elegida entre muchas doncellas, es decir, hubo un desfile de una pasarela para escoger a la que iba a sustituir a Vasti. Esa es otra característica de la iglesia. Esther va a sustituir a Vasti. Entonces la iglesia va a sustituir a otra, porque Cristo, digámoslo de esta manera, en otra figura, Jacob trabajó con su tío Labán. ¿Recuerdan a Labán? Que Labán era un tramposo, igual que Jacob, eran parientes, pero Jacob le dice a Labán: voy a trabajar por ti para que me des a tu hija como esposa. Entonces trabaja 7 años por una y le dan a otra. Es decir, él trabajó por la más guapa, por la más bonita, por la más joven. Pero resulta que a la hora de la hora lo engañan y le dieron a la mera hora a la otra, a la feillita. A la único que tenía bonito eran ojos, porque la iglesia lo único que tiene son ojos. Igual. Cuando ya Jacob, digamos, en la noche iba a tener su encuentro sexual, digamos, con la amada estaba toda tapada, lo único que tenía era ojitos, porque es la iglesia. Se da cuenta que era la otra, que era la mayor. Él pidió la menor y le dieron la mayor. ¿Por qué? Porque Cristo se va a casar con una iglesia madura. Esa es otra característica. Cristo se va a casar con una iglesia madura, no con una inmadura, ¿verdad? Y se la cambiaron a la hora de la hora, ¿verdad? Entonces, estábamos con Esther. Esther también va a suplir a otra. Es decir, Cristo vino para buscar esposa a esta tierra. Vino a esta tierra por esposa. Vamos a ponerlo de otra figura para que lo entiendan. David, que es figura de Cristo, oyó que el rey estaba ofreciendo a su hija en matrimonio. Dijo: si alguien mata a Goliat, que es figura del diablo, dice: si alguien mata a Goliat, yo le voy a dar a mi hija como esposa. Entonces dijo David: van a dar a la hija. Entonces yo voy y mato al gigante. Entonces Cristo venció al diablo por esposa. Él vino aquí por esposa, Cristo, a la tierra. Vino a vencer al diablo para ganar esposa, ¿verdad? Esa es otra figura de Cristo y la iglesia.
Pero en el caso de Esther, estábamos en Esther, a Cristo vino él por una mujer, que en este caso serían los judíos, el pueblo del Antiguo Testamento, y a la mera hora le dan la otra, que es la iglesia, porque dice, los primeros serán últimos y los últimos serán postreros. Por eso es que ellos fueron primero, pero a nosotros nos van a dejar primero, y ellos después. A ellos se les veló, les pusieron velo, y Dios sigue con un trato con ellos, pero ellos están velados hasta que entre el último de los que ha de ser salvos de la iglesia. Entonces les van a abrir los ojos a ellos y ellos van a despertar y son salvos, no todos, solo un remanente, ¿verdad? Pero bueno, ahí está otra figura. Pero en Esther tuvo que competir con muchas mujeres para llegar a ser la reina. Entonces todas esas mujeres representan iglesias que están compitiendo por decir, por yo soy la que se va a casar con Cristo, yo soy la que se va a casar con Cristo. Pero tiene que llenar requisitos. Tiene usted que leer ahí todo el libro de Esther. Dice que fue 6 meses tratada con mirra, 6 meses con de estas hierbas aromáticas. Todo eso son figuras de la iglesia. Esta Esther, primero su tío representa a los 5 ministerios, a los ministerios, que le dice lo que tiene que hacer para poderse casar con el rey, ¿verdad? Entonces los 5 ministerios están representados en el tío, y luego después es entregado a un eunuco. El eunuco también le ayuda a Esther para que se pueda casar con el rey. El eunuco es el Espíritu Santo, que está preparando a la iglesia para que se case con el amado que es Cristo, pero que es eunuco porque no está buscando mujer para él, sino mujer para el rey, que es Cristo. Entonces, digámoslo de esta manera, la que es novia está auxiliada por los ministros, por el tío, y está auxiliada por el eunuco, que es el Espíritu Santo. Siempre en las figuras siempre se repite, es una como constante, porque por ejemplo en el libro de Ruth es auxiliada por su suegra. Su suegra es figura del Espíritu Santo, que le está diciendo qué va a hacer para poderse casar con Cristo. Ruth, por ejemplo, en el caso de Ruth, Ruth le dice, mira, ve a donde está vos, a su alcoba, y acuéstate a los pies, porque si te acuestas a la par, va a pensar que eres una prostituta y te va a usar y te va a desechar. Porque hay iglesias que se ponen a la par de Cristo y han sido usadas por Cristo, pero son de la ramera, son rameritas, iglesias rameras, ¿verdad? Dice, pero tú debes de estar a los pies. Por eso es que la que se va a casar con Cristo siempre debe estar a los pies y no a la par. Siempre. Características. Pero todavía no llegamos a Ruth. Me quiero regresar a Esther. Esther, hermanos, hay mucho que decir de cada uno de los libros, de cada una de las historias, pero me regreso con Esther. Esther varias veces Esther, el rey le extendió su cetro. ¿Recuerda usted? Le dijeron a Esther, mira Esther, tu pueblo va a perecer y tienes que interceder por el pueblo. O sea, Esther es figura de la iglesia. Y luego dice, había muchas doncellas, son figura de las otras iglesias, pero dice, pero van a matar a todos los pueblos, a todo el pueblo. Todo el pueblo son los demás salvos. Ahora le decía yo a usted, ahorita me regresa eso de los demás salvos, Esther, recuérdeme, a la figura de Esther, porque luego pierdo el hilo. Esther, las doncellas, me recuerda Esther, las doncellas y los demás pueblo. Porque me voy a regresar a la figura de Jacob. Peleó 7 años por una mujer, y luego, trabajó 7 años por una mujer, y luego otros 7 años por otra mujer, y luego 6 años por las ovejas. Entonces ahí hay representados 3 grupos de salvos.
¿verdad? Dijimos, la primera representa a los judíos, la segunda representa a la iglesia y las ovejas representan al demás pueblo. Y había muchos tipos de ovejas. Había ovejas que estaban manchadas, porque hay cristianos que son bien manchados. Había ovejas que estaban llenas de lana, porque ahí tienen harta lana. Hay ovejas que estaban moteadas, son diferentes tipos de cristianos, diferentes tipos de ovejas, pero salvos. Unos bien manchados, pero salvos. Otros bien... ahí menciona como 3 o 4 tipos de ovejas. Y luego en otro libro, creo que en Isaías, no recuerdo cuál, menciona otro tipo de características de otras ovejas, porque hay muchos tipos de salvos, pero salvos. Salvos en el río de Dios con el agua hasta los tobillos. 10% de espirituales y 90% de carnales, pero salvos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, todo el que entre al río vivirá. Salvos. Pero bueno, me regreso pues a la figura que le había dicho. Entonces le dijeron a Esther, mira Esther, que representa a la iglesia, y luego las doncellas representan a las otras iglesias, dice, van a matar a todo el pueblo, a todos, porque viene una orden de parte del diablo de matar a todos los cristianos en la tribulación. Viene esa orden de parte del diablo. Dice, entonces tú tienes que interceder ante el rey para que haga algo. Pero sábete una cosa, iglesia de Cristo, le dicen a Esther que si alguien va y se presenta ante el rey y el rey no la ha llamado, la matan. Así es que tú vas a exponer tu vida. Dice, pero de todos modos, si no vas, de todos modos también te van a matar juntamente con los demás. Así es que de todos modos tienes que ir. Dice, a menos que el rey te ponga el cetro, pues así, como diciendo, pues adelante, pues va. Entonces dice la reina, bueno, pues no tengo de otra, me ponen entre la espada y la pared, tengo que ir. Y creo que ahí es donde se ponen las ropas de gala, porque son diferentes ropas que usa la Esther, que son las diferentes vestimentas que va a usar la iglesia, ¿verdad? Eso lo tiene que leer usted en el libro de Esther, pero viéndolo desde el punto de vista que, como se lo estoy planteando, que el rey es Cristo, que la iglesia es Rebeca, Esther, y etc. Pero luego dice que ella total que se animó y fue con el rey, se presentó ante el rey, estaba en el atrio, y que el rey la vio, y dice, y halló compasión, o sea, el rey vio gracia ante Rebeca y le dijo, bueno, pues pasa adelante, y le extendió el cetro. Es decir, se alineó la voluntad de Dios con la iglesia. Hubo una alineación. Entonces dijo el rey, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te acongoja? Y dijo, no, pues ya le contó el problema, ¿verdad? Pero lo interesante es que en varias ocasiones Esther, el rey le puso el centro así como diciendo, adelante. Y el rey le dijo, estoy dispuesto a darte hasta la mitad de mi reino. Es decir, tu voluntad va a ser mi voluntad, le está diciendo el rey. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Esther estuvo dispuesta a perder su vida. Y eso fue lo que hizo que se alineara con Dios. Mire, había un profeta en la Biblia que Dios le dio la autoridad. Digo, cuando tú digas la palabra, llueve, que llueva, que no llueva, que no llueva. Es decir, tu boca va a ser como si yo lo estuviera diciendo. ¿Pero por qué? Porque ahí estaba alineada la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, ¿verdad? Y así sucedió. Es decir, el profeta dijo, bueno, que llueva, llovió, que no llueva, pues, no llueve, ¿verdad? Se lo pongo desde otro punto de vista. Josué, cuando fue a conquistar cierta ciudad, dijo, Señor, para el sol, porque mira, ya se está acabando el día, ya se va a meter el sol y nosotros vamos a perder. Entonces, que se detenga el sol y que se detenga la luna. Y dice la Biblia que se detuvo. Pero yo cuando leí eso, yo decía, pues este hombre sí que, cualquiera que lo hubiera oído orar, dijera, este hombre está loco. ¿Cómo se le ocurre a Josué pedir que se detenga el sol y que se detenga la luna? Solo un loco va a pedir eso. Pero se detuvo, porque estaba alineada la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque Josué no estaba peleando su batalla, estaba peleando la batalla de Dios. Entonces era conforme a la voluntad de Dios.
Entonces nosotros a veces hacemos oraciones que no se cumplen, porque no estamos alineados con Dios. Una de las condiciones para alinearnos con Dios es que estemos aún dispuestos a dar nuestra vida, como Esther. Esther estuvo dispuesta aún a dar su vida, como Pablo. Pablo, cuando vieron el 5 de Pablo, un profeta, Felipe me parece, dijo, el dueño de este le va a pasar, de este cinturón le va a pasar esto y esto y esto. Y dijo Pablo, pues dispuesto estoy hasta a dar mi vida. Entonces la que es iglesia está dispuesta aún a dar su vida. No solo sus diezmos, no solo su dinero, su tiempo, todo. La que es iglesia está dispuesta, como Rebequita. Otra de las que ahorita vamos a llegar otra vez a Rebeca. Rebeca está dispuesta a dar el extra. Le dijeron a Rebeca, dame de beber agua. Y dijo, no solamente te voy a dar a ti, también le voy a dar a los camellos. Y los camellos traen la agua. Y no era un camello, no eran dos, eran muchos. Entonces Rebeca dio el extra. Característica de la iglesia, gente. La que es iglesia da el extra. Pero en el caso de acá de esta Esther estuvo dispuesta a dar su vida para poder alinear la voluntad de él con la voluntad de Dios. Entonces hay cristianos que oran y oran, pero su oración nunca va a ser atendida, porque no está alineada con Dios. Solo pide para la carne, solo pide para el momento, solo pide para su beneficio, para su vientre, para su interés propio, no para el interés de los demás. Ella no estaba pidiendo para ella, estaba diciendo, Señor, mi pueblo perece, haz algo por los de afuera del mundo, haz algo por Querétaro, haz algo por León, haz algo por México. No estaba ella preocupada por ella, aunque sabía que ella de todos modos iba a morir. Ella estaba interesada por todos. Entonces la que es iglesia es intercesora, característica. La que es iglesia se preocupa por los demás, que no se mueran los demás, características. Pero vamos al libro Ruth. No podemos sacar todas las características, solo estamos sacando algunas. Mire, hermano, el otro día, hace como 3 meses, estaba yo leyendo Esther verso por verso.